Vamos a hablar sobre el git ignore. ¿Qué es? ¿Cuándo usar? ¿Y para qué sirve el git ignore? Bueno, el git ignore es un archivo especial que nos provee Git, con el cual nosotros podemos ignorar ciertos archivos para que sean versionalizados dentro del proyecto. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar el git ignore? Bueno, resulta que en muchas ocasiones cuando nosotros utilizamos herramientas avanzadas de programación, hay herramientas que nos generan librerías, que nos generan códigos, que nos generan bundles, que nos generan código de terceros para incorporar en nuestro proyecto. Y dichos códigos se pueden instalar tan fácil como con un comando. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos npm o npm, hay una carpeta que se genera automáticamente que se llama node modules, de acá, y que en efecto es una carpeta extremadamente grande. Miren todo lo que se está demorando en cargar. Esta carpeta de hecho no se utiliza toda, y de hecho esta carpeta se genera con un comando, de tal manera que si nosotros utilizamos o mandamos la carpeta node modules al repositorio, va a derivar en una sobrecarga masiva de información que no es necesaria tener, porque de tal manera que cuando nosotros hagamos clon al proyecto simplemente ejecutamos el comando y él instala la carpeta node modules. De igual manera pasa con la carpeta vendor. Este es el composer. Nosotros utilizamos, yo utilizo esto con composer, y lo que yo hago es con esta carpeta vendor traigo código PHP de terceros que me ahorran trabajo, y esta carpeta vendor se puede generar con un comando de una manera muy simple. Así que tampoco es necesario mandarla al repositorio, porque si la mando al repositorio estoy mandando todo este código y el repositorio se va a hacer muy pesado. No importa, esa es una de las razones por las cuales yo utilizo el git ignore, pero independientemente de cuál sea, yo estoy seguro que en algún momento tú vas a tener que ignorar un archivo o una carpeta de archivos para que no sean versionalizados en tu proyecto, y para eso sirve el git ignore. El git ignore suele ir generalmente en la raíz de tu proyecto. Mira que aquí yo tengo este proyecto grande y está aquí en la carpeta principal, en la carpeta raíz del proyecto, míralo. Y es simplemente indicar rutas en texto plano. Voy a abrirlo y como puedes observar, cuando tienen asteriscos, estos son comentarios en el git ignore. Y estos son los archivos que estoy ignorando. Mira que yo aquí estoy diciendo, ignóreme todo lo que está dentro de vendor, /vendor. Todo lo que está dentro de vendor, ignóremelo, que no lo quiero. Mírelo aquí. Todo lo que está aquí adentro, ignóremelo. También debería estar, mira que yo aquí estoy ignorando la carpeta cache de la carpeta public, y también estoy ignorando el node modules. Así que nosotros para crear un git ignore, voy a cerrar esto ya de aquí, porque este no es nuestro proyecto es Aprendelandia, es este. Para crear un git ignore nosotros debemos hacerlo con la terminal y línea de comandos. Entonces voy a abrir aquí git bash, mira, y aquí ya estoy en mi sitio web. Entonces, según el curso de terminal y línea de comando, yo les enseñé que para crear un archivo lo hacemos con el comando touch, así, y le ponemos .git ignore. .git ignore, voy a darle enter y listo. Vamos a darle ls, bueno, ls-la, y aquí está git ignore. Ok, perfecto, aquí debería de estar, míralo, aquí está git ignore. Perfecto. Ya he creado mi archivo .git ignore. Voy a agregarlo, git status. Voy a ver si está en efecto listo. Git add.git ignore. Listo, lo voy a agregar. Agregado el git ignore y lo voy a enviar al repositorio. Listo, en este momento el git ignore se encuentra totalmente vacío, pero ya está seguro. Y supongamos que yo voy a agregar un segundo index, ¿cierto? Pero este segundo index lo quiero ignorar, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es crear un archivo index2.html. Index2.html. Voy a guardar. Y este IDE es inteligente y me pregunta, oye, este archivo es nuevo, ¿quieres agregarlo al staging? Yo le voy a decir que no lo quiero agregar al staging. Ok, entonces
Aquí lo que voy a hacer es darle, en el git ignore lo que hago es ponerle index2.html. Le estoy diciendo a Git, oye, quiero que me persistas todo el proyecto y me lo versionalices, pero no, por favor, no le hagas, ignórame el index2.html. Voy a guardar y voy a darle git status. Y mira, no me está teniendo en cuenta el index2.html. ¿Qué pasaría si yo lo elimino? Y le doy y guardo aquí también, guardo y de nuevo hago git status. Aquí ya me está teniendo en cuenta el index2.html. Ahora bien, como puedes observar, yo estoy evadiendo la carpeta .idea, que es una carpeta autogenerada por PHP Storm, por el IDE. Entonces, evidentemente, el .idea se va de aquí y también se va a ir el index2.html. Voy a guardar y voy a darle git status. Y mira, ya está ignorando la carpeta idea y está ignorando el index2.html. Así que ahorita, teniendo esto en cuenta, lo que voy a hacer es git add git commit -m, que aquí ignorado la carpeta idea y el index2.html. Cuando yo haga push a la rama master, ustedes van a observar que de hecho ni siquiera está la carpeta idea ni la carpeta index2.html porque las ignoró. Vamos a ver si es cierto. Me voy para mi repositorio Aprendelandia y no deberían de estar estas dos carpetas. Index2, de hecho mira que aparece en diferente color porque ha sido ignorada. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho, que compartas lo que sabes, que te suscribas al canal y que me sigas en las redes sociales. Yo soy Diego Bastidas y hasta la próxima.